soy ilustradora, diseñadora, pero me dedico a la ilustración de forma independiente. Y me gusta hacer libros porque me gusta contar historias. Entonces me gusta hacer cómic y me gusta hacer ilustraciones. Y hacer mis propias, los textos y las imágenes. Entonces, lo primero que yo hice fueron estos 3 libros de acá, que son una colección que salió publicada por LOM, que Pancha la Chancha, Carlos Cuadrado y Rey Maximiliano, que son un poco historias para niños, de niños distintos. Pero no son distintos, en verdad son como niños como somos realmente los niños, un poco como fuimos quizá. Por ejemplo, es Pancha la Chancha, que es una niña muy cochina que le carga bañarse y le gusta andar con moco y piojo en la cabeza. Entonces un poco habla de personas, de niños más reales un poco. Y burlándome un poco de esta cosa de lo femenino, como que aquí un poco partió mi tema con lo femenino, un poco que hablo harto de eso en mis libros. Después hice unos cómics que son Las Bicharracas, que son La Negra, La Fea y la Peluda, que son en el fondo 3 niñas que se burlan un poco de cómo deberíamos ser las mujeres, que nos dicen tanto que tenemos que ser simpáticas, amorosas, lindas, etcétera, y que la belleza es algo como primordial en una mujer, y ellas se burlan porque dicen que somos mujeres a la pinta de nosotros, que podemos ser niñas gordas, feas, hediondas, tontas, como queramos, y que somos mujeres igual, y eso es lo un poco divertido que tenemos, que hay una diversidad en ser mujer. Entonces saqué este cómic, es La Bicharraca, el primero que hice, con Riel Editores. Después salió el número 2, que ahora ser fea está de moda, porque ya es como ser taquilla, ¿cachai? Que, bueno, la Maliki y la Marcela Trujillo, que también creo que habló con ustedes, me hizo un dibujo acá. Y después salió el último libro, que es Bicharracas 3, que son raras, locas y libres, porque al final cuando uno acepta su propia diferencia es cuando uno un poco adquiere esta libertad de ser como uno quiere ser. Después hice estos otros libros, que están acá, que son Sin Nada y Sin Nada Vuelo Ligero, que es un piluchito chiquitito, un niño que no tiene nada, no tiene ropa, no tiene casa, no tiene familia, no tiene nada, y por lo mismo no tiene nada que perder. Entonces es totalmente libre y confía en la vida y es más reflexivo y critica un poco esta sociedad como de tener cosas, del miedo, etc. Y son puros cómics un poco que hablan de eso. Este libro yo lo autopubliqué, así que lo pueden encontrar en algunas tiendas nomás. No tiene código de barra, no tiene editorial, no tiene nada. Y lo pueden encontrar en el blog que es sinnadacomic.blogspot.com. Ahí también publico las tiras. Y después, siguiendo con el tema femenino, hice estos otros 2 libros que están acá, que se llaman Cómo ser una mujer elegante y Cómo ser una mujer elegante y de buena familia. Que obviamente es un toque irónico, porque ¿queremos ser elegantes? Esa es la pregunta. Las mujeres pareciera que tenemos que ser muy elegantes y tener un marido perfecto y una casa perfecta y una vida hermosa y unos hijos maravillosos. Y en verdad hay que cuestionarse ese tipo de cosas. Entonces un poco es un libro que son dibujos, un pequeño texto y el dibujo, y son un poco puras preguntas que me hago a mí misma de cómo es ser una mujer adulta, criticando un poco todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, una mujer elegante sabe volar, pero no se suelta de las ramas. O una mujer elegante no hace escándalos, genera cáncer. O una mujer elegante se come las moscas de la sopa, no sé. Son como puros pensamientos en torno a esta cosa de ser mujer. Y el segundo es en torno a ser mujer y de buena familia. Entonces, cómo queremos vivir, que el matrimonio lo queremos, es un objetivo primordial en las vidas de nosotras las princesas, como se nos enseña, queremos a los hijos, no los queremos, etc. Existe el instinto maternal, bueno, son puras preguntas dibujadas un poco. Y después hice estos otros libros, con 8 libros, la editorial 8 libros, que son Josefina y Manuel y La Zorra y el Sapo. Josefina y Manuel es una pareja que pareciera que lleva mucho tiempo y habla de la cotidianidad de la pareja, de un poco mirar esta vida de a dos. Entonces son puros como pequeños momentos cotidianos de esta pareja, y que es un dibujo muy sencillo porque yo lo hice en una croquera, entonces una manchita y unos dibujos. Y es muy eso, esta es la casa, es ello, entonces por ejemplo atrás dice ser de a dos, caminar, diálogos, juegos, complicidad, recuerdos, pensamientos, ideas, compartir, simplicidad y cotidiano. Y en eso un poco juega Josefina y Manuel. Y La Zorra y el Sapo no es una pareja, pero podría serlo, y es básicamente la conversación entre 2 vaginas, la zorra y el sapo. Y este libro un poco habla de lo erótico, pero desde lo femenino, sin acudir al gran y poderoso pene siempre, a satisfacer este gran y poderoso pene, sino simplemente hablar de lo erótico desde nosotras mismas. Entonces es un diálogo permanente que pueden tener 2 vaginas conversando de su historia, de sus deseos, de lo que se imaginan, etc. Entonces son pequeños cómics un poco que hablan de eso.
Y también hice este otro libro que se llama La hoja naranja, que también este es con Reel, que nos ganamos un fondo, y es mi primer cómic largo, que es una novela gráfica, como se le llama ahora, pero es un cómic largo, con capítulo y todo. Y se trata de esta niña que se llama Fedora, que es la protagonista, y que se siente distinta a las otras niñas y como ajena a un mundo masculino, a un mundo adolescente, etc. Y la viene a buscar este personaje que es como una zorrita y la lleva como a un mundo medio de fantasía, que es un poco su propia psiquis femenina. Entonces se enfrenta a sus propios miedos, a ser muy masculina, a ser diferente, a la culpa, a la sexualidad, a la creatividad. Se enfrenta a esta belleza hermosa que pareciera que tiene que lograr para cautivar al resto, etcétera, etcétera. Y ahí un poco es como el camino de ella descubrirse a ella misma y aceptarse en su diferencia o en cómo ella quiere ser, construir su propio camino. Esta es La hoja naranja. Y para terminar, este es el último libro que hice de cómic, que lo hice junto a Michelle Sadler, que es una doula, antropóloga muy taquilla, y este libro lo hicimos juntas, y es la historia ilustrada de un embarazo con Editorial Catalonia, que va a salir ahora en marzo. Y es la historia precisamente del embarazo de Ana y Miguel, que son los personajes, y que habla un poco de el empoderamiento que deben tener las parejas y la mujer sobre todo en torno al embarazo. Entonces, cómo nos empoderamos y cómo tomamos este camino muy personal y tomamos las decisiones que queremos tomar y nos atrevemos a confiar en nuestro cuerpo, a confiar en nuestro instinto. Entonces un poco se burla de la sobreinformación, del apego, de los mitos por un lado, del doctor que es un semidios caído del Olimpo, que lo que diga tú tenés que acatarlo. Entonces un poco jugar con esas cosas. Y él está básicamente la historia de los miedos, de cómo va a quedar tu cuerpo, de la pareja, de la gente que te dice, de la familia, etcétera. Todas las cosas que pasan cuando uno se embaraza. Es un poco por mi parte.